Programa 33, la industrialización y el milagro mexicano. En este programa verán las características del proceso de industrialización y del milagro mexicano. En 1940, el mundo se enfrentaba al proceso de la Segunda Guerra Mundial. Diariamente se publicaban noticias desde el frente de batalla sobre los avances del ejército nazi. Mientras tanto, en México habían terminado las reformas políticas y sociales del cardenismo. Sin embargo, quedaba una asignatura pendiente, la industrialización del país. La coyuntura internacional era favorable. La Segunda Guerra Mundial aumentó la demanda de artículos mexicanos, pues la mayoría de los países desarrollados dirigían sus esfuerzos productivos hacia la guerra. A partir de entonces, los gobiernos en turno impulsaron activamente el desarrollo industrial de México. ¿Se pueden ustedes imaginar un país sin pobres? Bueno, de haber mantenido el crecimiento de esos años hasta hoy, ya hubiéramos acabado con ese problema. Desde los años 30, a raíz de la Gran Depresión de 1929, México registró una fuerte industrialización. Esto se debió precisamente a que las importaciones se volvieron caras, costosas, y por lo tanto había un estímulo para las empresas mexicanas para producir en México lo que antes estábamos importando. En los años 30, el crecimiento de la industria va por ahí del 5, del 6% anual, lo cual es una tasa muy elevada. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, esto se acelera porque hay una demanda de fuera, demanda por nuestros productos, dado que los demás países en el nivel internacional están en guerra y por lo tanto no pueden producir todo lo que necesitan. Entonces nos compran productos y esto acelera la industrialización en México, que le va a permitir arrancar con la participación muy estrecha entre el sector público y el sector privado. Aquí hay una verdadera alianza de producción entre el gobierno, que está construyendo infraestructura, está construyendo carreteras, presas, aeropuertos, maneras de cómo apoyar a la iniciativa privada para que su producción sea todavía más rentable. Se conectan mercados y esto permite que efectivamente la industrialización tome mayor fuerza. Cuando acaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, entonces México tiene ante sí la posibilidad de seguir creciendo. Sin embargo, ya no es posible al final de la guerra el seguir importando las cosas como se importaban antes. Y esto hace que eventualmente el gobierno decida tener que proteger su economía, es decir, impedir las importaciones tan libres como venían antes y de esta manera darle juego a su propia industria con mayor fuerza. ¿Qué quiere decir el proteccionismo? Quiere decir que el gobierno le establece impuestos, eleva los precios con los cuales se van a importar las cosas y esto permite que la industria nacional pueda enfrentar la demanda de una manera más directa, es decir, que no tenga que estar teniendo la competencia de fuera. A esto se le llamó el proceso de sustitución de importaciones y por lo tanto permite que la empresa mexicana se dedique a producir lo que se está consumiendo en México y que no tenga competencia de fuera. Simultáneamente al desarrollo industrial de México, la población creció de forma acelerada, particularmente en los centros urbanos. Entre 1940 y 1970, la población aumentó casi 150%. La diferencia en el ritmo de crecimiento entre el sector industrial y el agropecuario provocó una masiva migración del campo a la ciudad. Esto originó un proceso de urbanización descontrolada y las actividades cotidianas de la población, poco a poco, fueron influidas por los avances tecnológicos del periodo. La industrialización y la expansión de las ciudades impulsaron el fortalecimiento del sector servicios. Poco a poco, este sector se convirtió en una de las actividades económicas más dinámicas. Ramas como el comercio, el transporte, el turismo, los servicios financieros y la burocracia estatal se fueron consolidando y emplearon a cada vez más personas. Para 1970, la mitad de los mexicanos que trabajaban lo hacían en el sector terciario.
que se llama el milagro mexicano es a la enorme velocidad con que creció la economía mexicana, digamos desde 1935 hasta 1982. Este milagro, que se le llamó así, es porque la economía estaba creciendo más o menos al 7% en promedio, en términos per cápita, es decir, por persona estaba creciendo entre el 2 y el 3%. Entonces el milagro lo que se refería es a este rapidísimo crecimiento de la economía en su conjunto. La industria jugó un papel importante, desde luego, en este proceso. No solamente la industria, también la agricultura en una primera etapa fue muy importante. Y desde luego lo que son los transportes, electricidad, el comercio, también esto hacía que la economía estuviera creciendo rápido. Las consecuencias que esto tuvo fueron muy importantes. Una economía que crece tan aprisa, lo que genera es una reducción de la pobreza, una creación de una clase media importante, tenía obviamente que venir acompañada de una menor desigualdad incluso, y esto se ve que en México, a diferencia de muchos otros países en América Latina, es verdaderamente vigoroso. El peso no se depreció desde 1954 hasta 1976 y esto también fue un elemento de gran importancia. No había inflación o muy poca, la gente mejoraba su bienestar. Es la época donde tenemos las películas de Cantinflas, de Pedro Infante, la época de oro del cine mexicano, justamente se da dentro de este milagro mexicano, de modo que no solamente es la economía, la sociedad en su conjunto está pues avanzando significativamente. También en este periodo lo que tenemos es una estabilidad política importante que no se da en muchos otros países de América Latina. El partido único que teníamos entonces, el PRI, está trabajando de cerca con los demás sectores, lo que se llamó el corporativismo mexicano, es decir, los sindicatos por un lado, los campesinos, los obreros, incluso los empresarios, de alguna manera trabajaban en conjunto para tratar de llevar el país adelante. Esta estabilidad permite entonces el que haya paz social, el que haya una buena prosperidad, no solo entonces en lo económico, sino también en lo político, y de alguna manera se van reduciendo los rezagos sociales que se va pudiendo implementar. El gobierno va a tener recursos con que invertir en educación, en bienestar social, y esto pues la verdad es que es una de las mejores épocas que tuvimos en el siglo XX como mexicanos. Para hacer frente a los retos de la urbanización y el acelerado crecimiento demográfico, se aumentó el gasto social, particularmente en servicios como educación, vivienda y salud. Sin embargo, esto no fue suficiente, dado el acelerado crecimiento poblacional y la masiva migración del campo a la ciudad ocasionada por las grandes diferencias en el nivel de vida entre uno y otra. Las industrias urbanas no fueron capaces de absorber a la creciente demanda de empleo. Alrededor de las ciudades surgieron grandes cinturones de pobreza marcados por la marginación, el desempleo y la falta de servicios públicos. Los beneficios del milagro mexicano no se repartieron equitativamente. La riqueza del país siguió concentrada en las minorías privilegiadas mientras aumentaba el número de pobres. Todo parece que estaba perfecto, estaba creciendo mucho la economía y sin embargo había algunos problemas. Por un lado, teníamos que el sector agropecuario estaba empezando a ser desplazado por el industrial. Había habido una política expresa para tratar de tener alimentos baratos y que esto pudiera facilitar el proceso de urbanización y el proceso de industrialización. Por otra parte, también las propias industrias, con esta protección que se les había dado, al no tener que enfrentar la competencia externa, la competencia de importaciones, lo que hacía es que pudieran dormirse en sus laureles, es decir, no le ponían suficiente cambio tecnológico, suficiente efectividad en la producción, y esto hacía entonces que las empresas pudieran empezar a toser un poquito, a no producir como realmente deberían de estarlo haciendo. La agricultura, como decía, queda subordinada, pero no solamente eso, lo que sucede es que ya no provee los recursos que necesita el país. Uno de los problemas fue justamente el que no hubiera una política industrial o política tecnológica adecuada que permitiera llevar a cabo cambio tecnológico dentro del país y que no tuviéramos que estar importando todo el tiempo la tecnología de fuera.
Entonces, estos tres elementos se debilitan, digamos, el proceso de crecimiento tan rápido que habíamos tenido, y se agrega uno más, que es la falta de recursos, ahí sí, del ahorro interno de los mexicanos para poder invertir. Entonces se tiene que empezar a recurrir al extranjero. La deuda externa es pequeña al principio, pero va creciendo. Aún en los años 60, el Estado mexicano tiene que recurrir a otras formas de financiamiento para poder pagar la inversión tan necesaria que se necesitaba. Esta necesidad de recurrir a otros lados le limita al sector privado su propio desarrollo, en parte porque el gobierno le toma del ahorro de los bancos, se lo lleva al sector público porque no puede hacer una reforma fiscal. Ustedes habrán escuchado que se han hecho esfuerzos todo el tiempo por hacer reformas fiscales porque no se pagan los suficientes impuestos. Bueno, esto sucede desde 1962, fracasa un intento de reforma fiscal que justamente le obliga al gobierno a ir por otros lugares y empezarse a endeudar. Entonces, si uno toma por un lado la debilidad del sector productivo como tal, porque no está produciendo las cosas con la mejor tecnología, porque no está pudiendo exportar y por lo tanto no tenemos dólares con qué comprar fuera, el Estado, el gobierno tuvo que traer esos dólares pidiendo prestados de fuera para poder comprar lo que necesitábamos. Cuando esta situación se vuelve ya más difícil, que va a ser a finales de los años 60, entonces vamos a tener un intento de cambio de modelo en donde entraremos a lo que se puede llamar como el populismo mexicano de los años 70. Pero esa ya es otra historia para otra ocasión. La Segunda Guerra Mundial y las condiciones políticas nacionales impulsaron la industrialización del país. A partir de 1940, la economía mexicana experimentó un crecimiento sostenido impulsado por la industrialización, lo que favoreció el surgimiento de la clase media. Sin embargo, este crecimiento se basaba en un mercado interno altamente protegido de la competencia del exterior. Los productos mexicanos eran poco competitivos a nivel internacional y se dependía de la importación de bienes de capital y tecnología.
created using Powtoon. Como ya mencionado anteriormente en la pequeña introducción, el tema a tratar en este video tutorial es del modelo económico de desarrollo estabilizador, en el cual tomaremos en cuenta sus principales elementos y en qué consiste, además de quienes influyeron en él, comenzando porque fue el periodo con mejores resultados en términos económicos en México. Es el comprendido entre 1958 y 1970, y es conocido con este nombre. Este periodo incluye las presidencias de Adolfo López Mateos, del año de 1658 a 1964, y Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Su objetivo era lograr la inversión y desarrollo del sector secundario, sin devaluaciones ni inflación. De 1958 a 1970, el crecimiento del Producto Interno Bruto, sus siglas PIB, promedió 6.3%. Mientras que la inflación promedio fue de solo 2.6%. Los encargados de dirigir la política económica durante el desarrollo estabilizador fueron Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, y Rodrigo Gómez, presidente de Banco de México. Durante el desarrollo estabilizador, estos buscaron que el gasto público no creciera si no había una forma seria de financiarlo. Estos propusieron una serie de medidas económicas como el crecimiento industrial. Se buscó encauzando los recursos provenientes de las exportaciones agrícolas y extractivas. A nivel interno se controló el precio de los productos agrícolas, provocando la caída de los índices de producción de este sector, que llevó al pequeño productor al abandono por lo incosteable que resultó la actividad para el campesino. Situación que va a provocar dos grandes problemas: la insuficiencia alimentaria al carecerse de los productos que sustituían la base de la dieta del mexicano, tales como el maíz y el frijol, presentándose además migración del campesino a la ciudad y con ello la sobrepoblación de la ciudad. Se crearon barreras arancelarias para la prohibición de la importación de productos similares a los que se estaban produciendo en el país. Se le otorgaron apoyos fiscales y créditos, con lo cual se produjo un mercado cautivo y se evitó con estas secciones la libre competencia. El Estado mexicano no incrementaba los impuestos y mantenía los precios bajos de los bienes que se producían, en virtud de que así pensaban atraer a los inversionistas. Los empresarios mexicanos se fortalecieron y exigieron al Estado que se encargara esta política financiera por parte del Estado. Los recursos obtenidos por el Estado se dedicaban a generar grandes obras de comunicación y urbanización, lo que provocó que se presentara con el tiempo una crisis financiera, porque el Estado invertía un fuerte porcentaje del gasto público y no se recibían en esa proporción ingresos de capital a las arcas públicas. El Estado creó empresas paraestatales invirtiendo en ramas productivas que fueron atractivas a la iniciativa privada y que eran necesarias para la sociedad, dándose con ello una economía mixta.
La industrialización de los años 50 y 60 ocurrió en un mercado interno muy protegido por barreras arancelarias y no arancelarias. La proporción de las importaciones que requerían permisos previos aumentó el 28% en 1956, a más de 60% en promedio durante los años 60 y alrededor de 70% en los años 70. Adicionalmente, los gobiernos del desarrollo estabilizador, denominado de esta manera por la conjugación de un alto crecimiento económico, decidieron seguir incentivando la inversión mediante subsidios, exenciones de impuestos y bajos precios y tarifas de bienes y servicios públicos a las empresas industriales. Asimismo, durante este periodo se aumenta el gasto público dirigido a las actividades industriales y se decide estimular el ahorro mediante la exención del pago de impuestos sobre el rendimiento de valores de renta fija. El sistema bancario era regulado por el Estado con el objetivo de que hubiera solvencia en los bancos. Además, se fomentaba en la población el ahorro, se buscó financiar la actividad industrial señalada como prioritaria. El Estado garantizó que el sector industrial recibiera las cantidades necesarias para el desarrollo industrial oportuno. Se le dieron múltiples apoyos por parte del gobierno, los cuales consistieron en estímulos fiscales, subsidios, transferencias, etc. En el lapso de 1954 a 1970, el Producto Real creció a un ritmo muy superior al de la población. El sector financiero experimentó un progreso formidable. Todo ello fue, en buena medida, resultado de la aplicación por parte del Banco de México de una política monetaria prudente, la cual coadyuvó a obtener una estabilidad de precios. A mediados de los 70 se acabó el relativo equilibrio económico y surgieron algunas situaciones que terminaron por desequilibrar al Estado y su política económica. Algunos de estos hechos fueron dependencia alimentaria del exterior, impactando negativamente la balanza comercial y al nivel general de precios. Se presentó el fenómeno del desempleo y subempleo, acompañado de la migración del campo a la ciudad, y con ello la agudización de los conflictos sociales y políticos. El desarrollo estabilizador fue un modelo económico utilizado en México entre los años de 1952 y 1970. Aunque algunos autores de historia económica lo consideraron de 1954 a 1970, las bases de este modelo radican a buscar la estabilidad económica. Para lograr un desarrollo económico continuo, la estabilidad económica refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficits en la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran estabilidad macroeconómica. Consistió en una estrategia de desarrollo adoptada como parte de la política económica de Adolfo Tomás Ruiz Cortines, orientada a mantener un buen ritmo de crecimiento, por lo que decidió hacer intentos para lograr la estabilización de la economía nacional. Mientras que en el sexenio de Adolfo López Mateos, la economía adquirió dos características: lograr el mayor desarrollo a partir de la estabilidad monetaria, las medidas monetarias establecidas por institutos como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional habían fructificado. Así el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz retomó con mayor firmeza la política económica de su antecesor. En los comienzos del periodo del desarrollo estabilizador, México era el reflejo de un país afortunado y privilegiado, debido a su crecimiento económico sostenido, la estabilidad de precios y una tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, PIB, de 6.56%. El PIB por habitante creció año con año en 3.74%, y la inversión fija bruta por habitante lo hizo en poco más de 6%. Sin embargo, México empezó a vivir envuelto en un proceso inflacionario. En los años de 1970, el país reveló déficit social. La producción industrial llegó a su límite con la política de sustitución de importaciones. La inconformidad social. La estrategia económica restringió el gasto público en las áreas de bienestar social y en la agricultura de subsistencia. Además, disminuyó el salario en beneficio de la industrialización.
dicha política económica se fue haciendo antipopular. Por ello surgieron incontables brotes de descontento entre diferentes sectores de la sociedad, como el movimiento campesino de los años 50 en Morelos, comandado por Rubén Jaramillo por la recuperación de la tierra. El sindical destacado de manera particular, el ferrocarrilero por la democratización de sus sindicatos, mejores salarios y contra la represión, entre otras demandas. Sus más conocidos dirigentes fueron Demetrio Vallejo y Valentín Campa. En el sector educativo se observa cómo el movimiento magisterial de Otón Salazar, ocurrido entre 1958 y 1959, enarbola peticiones similares a las propuestas de los trabajadores urbanos. Los trabajadores de aviación y de salud pública se integraron a la lucha por su derecho a la sindicalización y mejores condiciones de trabajo. Finalmente, el clima de intranquilidad provocado por la crisis del modelo desarrollista, representado en su momento por Gustavo Díaz Ordaz, así como la falta de disposición para resolver los problemas sociales y la represión ejercida sobre cualquier manifestación, llevaron a los estudiantes del nivel medio superior y superior a realizar el movimiento del 68. En el primer año del gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por una serie de manifestaciones y conflictos sociopolíticos que no provenían de la clase trabajadora. En este periodo hubo un control efectivo por parte de centrales corporativas que los agruparon y de los líderes que los representaron. Las manifestaciones eran de las clases medias profesionales, a las cuales se les negaría el acceso a las instituciones de organización y dirección del sistema. Para entender el fenómeno político popular que encerró el movimiento estudiantil de 1968, es necesario señalar sus antecedentes inmediatos. Las organizaciones estudiantiles. Estas se pueden ubicar, como lo señala Raúl Álvarez Garín, aproximadamente a finales de los años 50, periodo en que fue creada Vanguardia Revolucionaria, organismo estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, promovido en sus orígenes por militares del Partido Comunista Mexicano y el Partido Obrero Campesino. En 1961 y 1965 se integraron en varias escuelas y facultades de la IPN, la UNAM y Chipango, organismos políticos estudiantiles, en los que discutían los problemas educativos más sentidos. Juventud Comunista, organismo del Partido Comunista Mexicano, se reconstruyó para albergar a jóvenes que deseaban tener una participación más directa en los problemas de sociedad. También se crearon asociaciones en varios estados de la República. Los fines de estas agrupaciones se concretaban con la búsqueda de una reforma educativa a nivel nacional, sin olvidar los apoyos solidarios a las movilizaciones obreras y campesinas de nuestro país. Sus luchas se orientaban por una educación popular, científica y racional.
Luis Echeverría Álvarez rindió protesta como presidente de México el 1 de diciembre de 1970. México venía de un periodo económico denominado Desarrollo Estabilizador, que comprendía los sexenios de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Ellos concluyeron sus gestiones sin devaluación y con una inflación menor al 17%. Luis Echeverría fue secretario de Gobernación y la mano derecha de Díaz Ordaz. Ambos fueron acusados como autores intelectuales de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Por estos hechos, existía en el país un gran descontento de parte de los jóvenes. Echeverría tomó medidas populistas para congraciarse con los estudiantes y aumentó el presupuesto para la UNAM en un 1.68%. Contrario a lo que la gente pensaba, se rodeó de personas reformistas, entre ellos Carlos Fuentes. En México existía un déficit interno de producción agrícola, que obligó a regresar a las antiguas importaciones de frijol y de maíz. Debido a este hecho, Echeverría planteó el modelo denominado desarrollo compartido, el cual sostenía que el crecimiento industrial estaría fundamentado en la agricultura, a partir de su descapitalización siendo el impulso del desarrollo industrial en nuestro país. Presentó reformas en el campo, sin embargo, no logró una recuperación del sector agrícola, lo cual se vio evidenciado en un crecimiento promedio del 0.2% durante su sexenio. A los campesinos se les pagaba más por sus productos que se vendían al mismo precio, siendo el gobierno quien subsidiaba las diferencias. Se buscó sustituir el cultivo de maíz por girasol, pero los campesinos no poseían el conocimiento, generando un agotamiento y dificultades del autoabasto alimentario del país. Hugo Margarín, el secretario de Hacienda de los 3 primeros años del sexenio, comentó que el presidente le daba más importancia a los campesinos. No obstante, el país tenía un límite para la deuda interna y externa, el cual había sido alcanzado por la administración, que realizó enormes proyectos e inversiones desmesuradas. Sin embargo, Echeverría ignoró las recomendaciones de Margarín y presentó su renuncia en 1973. A los pocos días después de la renuncia de Margarín, el presidente anunció: la economía ahora se maneja desde Los Pinos. Lamentablemente, debido a que redujo la inversión privada, las relaciones entre el Estado y los empresarios se desplomaron. Echeverría quería mantener una producción de las empresas a pesar de que no contaban con las ganancias suficientes. Una de las razones por las cuales dichas empresas no tenían una buena producción era debido a la derogación de las reformas empresariales que habían llevado a México a una estabilidad económica. El Estado compró empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos a causa de ineficiencias y corrupción. Otro punto importante es que durante la administración de Luis Echeverría Álvarez existió una escasez de petróleo que provocó un aumento en el gasto público, lo cual se vio reflejado en las emisiones de papel moneda sin valor, llevando a la deuda de $6 millones al inicio del sexenio a más de 20 millones al final de este. La siguiente tabla muestra el crecimiento promedio económico de México durante el sexenio 1970-1976. La menor tasa de crecimiento se registró durante el primer año y la más alta fue en el segundo año. Durante su gestión, la tasa de crecimiento promedio fue de 5.95%, 0.28% menos que su antecesor. Por otra parte, la inflación logró un máximo de 27.2% en el último año y el sexenio registró una inflación del 129.6% en total. Al inicio de su gestión, la paridad del peso frente al dólar era de 12.5 pesos, mientras que el tipo de cambio al final fue de 20 pesos, provocando una devaluación del 60% de la moneda nacional. Sin embargo, hubo algunos proyectos y decisiones tomadas que impulsaron la economía del país. Entre estos proyectos está la creación del Resort Cancún como una atracción turística, plan que brindó frutos a largo plazo. Otro aspecto que tuvo un impacto a largo plazo en el país fue la creación del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, creado en 1972 para que los trabajadores tuvieran una oportunidad de crédito de vivienda. Año con año, esta institución ha otorgado créditos, ayudando así a una gran cantidad de mexicanos. El primer año, el instituto otorgó 88,000 créditos. Durante el sexenio de Echeverría, quedó atrás el desarrollo estabilizador de los 60s y fracasó el desarrollo compartido. Tras una independencia económica de 100 años, se cometió el error de pensar que pedir prestado y gastar mucho era la forma adecuada de invertir e impulsar la economía del país. Sin embargo, lo que generó fue una deuda sin precedentes en la historia de nuestra nación.
José Guillermo B. López Portillo y Pacheco nació el 16 de junio de 1920 y falleció el 17 de febrero del 2004. Fue un abogado y político mexicano elegido como presidente de México entre 1976 y 1982. Al asumir la presidencia, José López Portillo heredó el enfrentamiento del gobierno con los empresarios y su actuación estaba restringida por los términos del convenio firmado con el FMI. Sus primeras medidas respondían a la necesidad de superar la confrontación con los empresarios y recuperar la confianza del capital internacional y resolver la crisis provocada por la devaluación y la fuga de capitales. Propuso en su toma de posesión la Alianza para la Producción, pacto orientado a recomponer las fuerzas de interior del bloque en el poder, restablecer la alianza del gobierno con los empresarios, impulsar la inversión, otorgando estímulos crediticios y fiscales por parte del Estado, estableciendo topes salariales rígidos y promoviendo una tregua en los conflictos sociales. Obtuvo el respaldo de los líderes sindicales oficialistas. Si bien durante un tiempo moderó la actuación económica del Estado, una vez superada la emergencia retomó el modelo anterior. Para superar las dificultades económicas, José López Portillo decidió aprovechar los grandes yacimientos petrolíferos localizados a mediados del sexenio anterior. En el mercado internacional, los precios del petróleo estaban en ascenso y la demanda aumentaba. Parecía oportuno utilizar esa riqueza para sacar al país de la crisis. Sin embargo, la riqueza petrolera se utilizó para continuar subsidiando a la industria. Se perdió la oportunidad de iniciar la transición a un modelo de desarrollo diferente. No se atacaba ninguno de los problemas estructurales que aprovechaban la crisis. Los ingresos petroleros ocultaban la debilidad de las finanzas públicas, sirvieron para crear un clima de euforia y ocultar la debilidad de la balanza comercial, ahora dependiente del precio internacional del energético. No se impulsaron acciones para superar su déficit. Como los ingresos petroleros, se subsidió al campo para que produjera los granos alimenticios y materias primas requeridas. Los intentos para impulsar la exportación de manufacturas continuaron tímidamente. Se redujeron los niveles de protección con la idea de aumentar la eficiencia industrial. Sin embargo, no se hizo con la pujanza y la persistencia necesarias que obedecieran a la decisión de impulsar la exportación manufacturera. La mejor muestra de la incomprensión del gobierno en este sentido está dada por la decisión de no integrar a la GATT en 1981, conservando el proteccionismo a una industria ineficaz, sobreprotegida, incapaz de competir nacional e internacionalmente, que continuó sin modernizarse ni superar sus retrasos sosteniendo en el mercado multitud de empresas que de otra forma habrían sido eliminadas por ineficientes y que proporcionaban la elevación de los costos sociales de producción. En resumen, con la devaluación del peso en 1976 y el aumento de los ingresos petroleros, era factible aplicar medidas que hubieran permitido disminuir la protección e iniciar un crecimiento económico armónico. La oportunidad se dejó escapar y se optó por un camino que condujo a la acumulación de deuda externa, la cual llegó a fines de 1982 a $80,000 millones. Para explotar los nuevos yacimientos petrolíferos, se contrataron grandes préstamos con la banca externa para perforar pozos, construir plataformas marítimas, importar equipo y, en general, aplicar la infraestructura petrolera. La deuda externa de Pemex creció de $152.7 millones en 1966 a $22,000 millones en 1982. Como nuevos ricos, se afirmó que deberíamos aprender a administrar la riqueza. La actuación del régimen demostró que no sabía cómo hacerlo. No sirvió el auge del petróleo para desarrollar e integrar mejor la estructura nacional de producción de máquinas y equipos. Con la premura para extraer el petróleo, se prefirió importarlos en grandes cantidades. Con el petróleo continuó la tendencia a subsidiar todo tipo de actividades de la burguesía nacional. En 1977, cuando todavía no llegaban los ingresos fuertes por venta de petróleo, los subsidios directos a la acumulación de capital ya representaban el 5.6% del ingreso nacional. Prácticamente fueron subsidiadas todas las actividades fundamentales, desde la irrigación hasta el suministro de energéticos básicos para la industria. Una infinidad de fideicomisos de apoyo a la inversión privada y canasta básica de consumo de la población. Para 1981, los subsidios ya representaban el 16.1% del PIB. El petróleo puede apreciarse por el peso adquirido por sus exportaciones, que presentaban el 15.2% del total en 1976 y el 74.4% en 1981.
En este año los ingresos petroleros llegaron a la cifra récord de 14.600 millones de dólares, pero no bastaron para compensar el aumento de las importaciones provocado por la demanda de maquinaria requerida por el sector industrial frente al auge económico. Por el aumento de la importación de artículos de lujo, producto del despilfarro de la burguesía. De esta manera, aunque los ingresos por exportaciones llegaron a niveles inusitados, las importaciones crecieron a un ritmo mayor y no pudo nivelarse la balanza comercial. Asimismo, el gobierno de José López Portillo adoptó una política expansionista del gasto público. Con sus inversiones eran muy elevadas, aunque implantó el impuesto al valor agregado IVA, no logró equilibrar el presupuesto federal y recurrió al financiamiento internacional. Al final del sexenio, la deuda externa había alcanzado la estratosférica suma de 78.000 millones de dólares, 4 veces mayor que lo que era en 1976. Las finanzas públicas dependían también de los ingresos provenientes de la venta del petróleo. La alta inversión estatal permitió disminuir el desempleo en los años de auge económico, en virtud de que se crearon 4 millones de empleos, por arriba de la demanda normal. Sin embargo, cuando se desplomó la economía y bajó el ritmo de la inversión estatal, se retrocedió nuevamente a los niveles anteriores de empleo. En lo referente al salario, los topes establecidos por el FMI y la política de gobierno decretaron su disminución. De un índice de 100 en 1976, bajaron lentamente a 88.9 en 1981 y luego bruscamente a 78.5 en 1982. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial, y ahí seguro que te irá muy mal. Un modelo económico son un conjunto de procesos sociales y de producciones que dictamina el Estado, con la intención de lograr la mejor relación posible entre las empresas y las economías domésticas. Modelo sustitución de importaciones. Permite que la empresa mexicana se dedique a producir lo que se está consumiendo en el país, también conocida como proteccionismo. En este periodo se da un crecimiento industrial y se incrementa la infraestructura de nuestro país. Modelo desarrollo estabilizador. Consiste en mantener estables los precios de las mercancías, de los salarios y del costo de materias primas. Se